Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. No tengo dudas de que leer un estado de cuenta bancario ha traído infelicidad a muchas personas. Es casi seguro que es algo común, probablemente causando desastres mucho peores que el mío. Pero eso no me ayudó en absoluto. Solo estaba ordenando algunos papeles en el escritorio de mi esposa en casa, tratando de averiguar si había pagado la factura del teléfono o algo similar, algo bastante ordinario e inocente. Fue entonces cuando lo encontré, allí bajo un montón de facturas y otras cosas, un estado de cuenta bancario de Barclays. Probablemente solo me di cuenta porque nosotros hacemos todas nuestras operaciones bancarias con HSBC, y el color azul en el encabezado simplemente llamó mi atención. Supongo que eligió otro banco para mantenerlo oculto, lo cual era irónico, ya que fue esa diferencia la que me llevó a fijarme y revisarlo. Primero, revisé el nombre en la parte superior, y decía Jenny Matthews, así que no fue una sorpresa. Pero la dirección era en algún lugar del West End de Londres, muy al sur de Cambridge, donde vivíamos. Luego, revisé la cifra al final, 17.546 libras. Un saldo ordenado, pero ¿de dónde había salido? No tenía idea. Luego miré la lista de transacciones de los últimos 3 meses y me quedé asombrado por las grandes sumas de dinero que se depositaban regularmente, 600 libras un día, más de 1.000 una semana después, luego 800 libras solo 6 días después, y así sucesivamente. Ahora, gano bien con mi negocio y estaba acostumbrado a manejar grandes cantidades de dinero, pero Jenny solo trabajaba a tiempo parcial en una empresa de relaciones públicas, a veces una tarde o, más probablemente, una noche o un fin de semana cubriendo a alguien en algún evento. Incluso entonces, lo hacía más por diversión, ya que no pagaba una fortuna. Fue al escanear la lista de pagos cuando realmente me desconcerté. Cada mes, se retiraba la misma cantidad de dinero mediante una orden permanente, 567 libras. La suma me sonaba preocupantemente familiar. Me acerqué a su archivador, un elegante mueble antiguo con tapa enrollable de finales del siglo XIX, lo abrí y saqué el archivo de mi esposa. Jenny siempre era muy ordenada y precisa. Compartíamos todo, sin secretos entre nosotros, o al menos no los había habido hasta entonces. Encontré los estados de cuenta de HSBC y los revisé rápidamente hasta que encontré lo que buscaba. No tenía reparos en revisar los detalles bancarios de mi esposa, ya que ella me los mostraba regularmente. Y allí estaba, en blanco y negro, su salario de la agencia, 567 libras cada mes. Estaba perdido, absolutamente perdido. Parecía que Jenny se pagaba a sí misma su propio salario desde su cuenta bancaria. ¿Por qué demonios haría eso? ¿De verdad tenía un trabajo? ¿De dónde diablos provenía el dinero en primer lugar? ¿Debía preocuparme por esto, y era asunto mío? Por supuesto que lo era. ¿En qué estaba metida Jenny? Agarré el estado de cuenta de Barclays nuevamente y lo estudié con más detalle, dándome cuenta de que prácticamente el único dinero que se retiraba parecía ser el pago mensual, mientras que los depósitos eran esporádicos, frecuentes pero sin un patrón claro. Entonces me di cuenta de que entraba mucho más dinero del que salía. Así que volví a mirar el saldo al final de la última página. Maldita sea, no eran 17.546 libras. Había omitido un 0. Eran 175.000 libras. Me llamo Jim Matthews. Tengo 38 años, soy bastante presentable y tengo mi propio negocio de informática donde empleo a 2 personas más. Mi esposa Jenny tiene 28, 10 años menos que yo, y para mí, una diferencia de edad ideal. Le ofrezco mi madurez, tal como es, mi experiencia de vida y una vida muy cómoda. Ella me ofrece su relativa juventud, su belleza, que tiene en abundancia, y toda la diversión del mundo. Ambos nos entregamos nuestro amor, tanto espiritual como físicamente, sin reservas. Después de 3 años de matrimonio, seguimos completamente enamorados, como lo estuve desde el primer día. Había estado en Londres para una reunión con un tipo para discutir un acuerdo con Google. Estaba sentado en el bar del hotel después,
pensando en las posibles ventajas de seguir con su idea, cuando Jenny entró, y mi interior dio un vuelco. No es que no tuviera novia, de hecho, probablemente tenía demasiadas, pero ninguna de ellas era tan especial. De alguna manera, sabía que Jenny podía ser especial, pero solo si lograba conocerla. Jenny medía 1.68 metros, era delgada, con unas bonitas y esbeltas piernas bronceadas que parecían no terminar nunca, desde los delicados tacones altos que llevaba hasta donde desaparecían bajo el vestido de cóctel muy corto que usaba. Tenía el cabello oscuro un poco largo, ojos marrones profundos y una pequeña nariz respingona muy linda. Mi chica soñada no era una belleza clásica, pero no lo necesitaba. Cada hombre en el lugar debía estar mirándola, sin duda con pensamientos similares a los míos. Simplemente irradiaba clase, elegancia, confianza, diversión y sensualidad, y no necesariamente en ese orden. Estoy seguro de que todos la miraban mientras echaba un vistazo alrededor, saludando con la cabeza a la recepcionista, que obviamente la conocía, sin duda era una cliente habitual. Luego me miró directamente, y mi interior hizo una voltereta mientras sus suaves ojos marrones disipaban cualquier duda que pudiera tener sobre desearla. Le sonreí y le hice un gesto, preguntándome qué demonios hacer a continuación. Pero no tenía de qué preocuparme. Una sonrisa que habría iluminado la calle afuera apareció en su rostro mientras caminaba hacia mí y sugirió: «Hola, debe ser James». «¿Jim? No James», respondí, quizás con la voz un poco ronca. «James, Jim, ¿cuál es la diferencia?», se rió, y no iba a discutir con ella. «¿Puedo sentarme?», preguntó con ese acento tan británico y refinado, aunque muy dulce. Por supuesto, respondí con urgencia mientras me levantaba para apartar la silla para ella. Incluso la forma en que se sentó mostraba clase, como si hubiera aprendido a hacerlo en alguna escuela de refinamiento. Me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Qué había hecho para ganarme la atención de esta mujer de ensueño con piernas? ¿Cómo diablos sabía mi nombre? «Soy Jenny», dijo. «Perdón por llegar tarde, pero me retrasé». «Gracias por esperarme». Luego me miró y preguntó: «¿Estás bien, Jim?» Estaba bien, pero luego se rió cuando me dijo que parecía totalmente sorprendido. Me recuperé rápidamente, y en cuestión de momentos, estábamos en una charla amigable, encantados de descubrir que compartíamos muchos intereses, la misma música, el tenis, la comida india, y, créelo o no, incluso el rugby. Jenny era una mujer educada y podía hablar de una variedad de temas, a diferencia de las otras con las que había estado últimamente. Luego sonó su móvil. Se disculpó y contestó. Escuché que decía: «No, estoy aquí». «No, él también está aquí». «No puede ser. HK está aquí conmigo». «Oh, vaya, espera». Me miró con curiosidad, la sonrisa regresó a su lindo rostro, y la miré de vuelta. «¿Me esperabas por casualidad?», preguntó. «No, pero me alegra mucho que hayas llegado», respondí con descaro. «No eres James Green, ¿verdad?» «No, soy Jim Matthews». «Oh», dijo ella, riendo y levantando su móvil. Llegué tarde y me confundí de James, o más bien de Jim. Su uso de palabrotas con ese acento tan elegante era maravilloso, sonaba tan fuera de lugar, pero tan natural al mismo tiempo. Giró la cabeza y cubrió la mitad de su boca para que no pudiera entender las siguientes palabras que intercambió con quien estaba al otro lado de la línea. Sabía que la perdería en los próximos minutos, y desesperadamente trataba de pensar en algo ingenioso que decir en cuanto terminara la llamada. Luego, Jenny volvió a mirarme, aún con el teléfono en la mano, con esa sonrisa que se ensanchaba en una especie de mueca. «No, es bastante guapo en realidad», dijo al teléfono, mirándome directamente para asegurarse de que la escuchara. «Tiene un aire rudo bastante atractivo, creo que hasta me he sonrojado». «De acuerdo, dale mis disculpas la próxima vez que esté en el Reino Unido, tal vez». Terminó la conversación y guardó el móvil en su bolso. «Bueno», dijo, «parece que he perdido mi cita». «No importa, ya habrá otra oportunidad». La sonrisa nunca abandonó su rostro. «Si estás libre esta noche,
¿Qué te apetece hacer? ¿Por qué no lo hacemos juntos? Me contuve de decirle cuál sería mi primera opción y sugerí que fuéramos a cenar. Ella aceptó de inmediato, y eso fue exactamente lo que hicimos. Fue la mejor comida de mi vida, y apenas noté lo que comimos. Ya estaba bajo su hechizo. Jenny me contó sobre su trabajo en relaciones públicas, cómo organizaba reuniones, eventos discretos y ayudaba a su agencia a reunir a las personas adecuadas en el momento justo. Se notaba que le encantaba su trabajo y yo ya esperaba que pudiera llegar a amarme tanto como amaba lo que hacía. Después de la cena, la acompañé hasta la parada de taxis, feliz de ver una pequeña fila, lo que me daba más tiempo para hablar y, esta vez, para abrazarla. Puse mi brazo alrededor de ella, y ella se acurrucó, deslizando su brazo alrededor de mi cintura y acercándose más. Le di un beso suave en la mejilla, y ella me lo devolvió. Solo el dulce aroma de su perfume hacía que mis sentidos se dispararan. Luego, miró a su alrededor, me colocó entre ella y los demás en la fila, puso sus brazos alrededor de mi cuello y me acercó hasta que nuestros labios se tocaron. ¿El paraíso? Solo fue el más breve de los contactos, pero fue como descubrir la tierra prometida, y tenía la miel en mis brazos. Me dejé llevar y casi me pasé de la raya al besarla con más hambre, pasando mis manos por su espalda, sintiendo la suave curva que descendía hasta su trasero. «Oye, espera, dijo riendo. «Dame una oportunidad, ¿no? Apenas nos hemos conocido». Me aparté, decepcionado pero no realmente frustrado. Esta chica era especial y valía la pena el esfuerzo, valía la pena la espera. Lo siento, me disculpé. Me dejé llevar. Ella rió deliciosamente una vez más. Con calma, dijo. Bésame despacio. Valdrá la pena a largo plazo. Dios mío, estaba perdido, y creo que fue en ese momento cuando me enamoré de Jenny. Mi esposa. Así fue. En nuestra primera cita accidental, le sugerí que volviéramos a mi hotel a tomar algo, pero ella no aceptó, bromeando con que yo buscaba algo más que eso, y que era demasiado pronto para una primera cita. ¿Puedo verte de nuevo?, pregunté, y ella volvió a bromear, tarareando y dudando si valdría la pena, todo el tiempo abrazándome y presionando su hermoso y delgado cuerpo contra el mío, volviéndome loco de deseo. Está bien, cedió al final, encogiéndose de hombros con elegancia. Te llamaré. ¿Cuál es tu número?, pregunté. No confío en ti, respondí algo atrevido. Dame el tuyo y te llamaré yo. No puedo, Jim, respondió Jenny en voz baja. No doy mi número, especialmente a extraños guapos, lo siento. Te llamaré. Hicimos un compromiso y acordamos vernos el siguiente martes, demasiado tiempo para mí, pero lo más pronto que ella podía. ¿Qué iba a hacer con este conocimiento recién adquirido sobre los asuntos de mi esposa? ¿Por qué tenía todo este dinero, y de dónde venía? Claro, sus padres eran ricos, tenían una propiedad en Kent, cazaban faisanes y poseían una buena parte de uno de los bancos mercantiles que sobrevivieron tras la gran explosión. Así que, obviamente, su familia estaba bien conectada. No había razón para que mi esposa no tuviera dinero, incluso cantidades como esa, pero ¿de dónde salían esas sumas sustanciales pero irregulares? Tenía que ver con la empresa de relaciones públicas para la que trabajaba, pero, sinceramente, no tenía idea. Quería preguntarle, pero sabía que no podía. Si me lo ocultaba, debía haber una razón, y tenía que descubrir esa razón, sin importar el costo. Tengo que admitirlo, me asustó un poco. Parecía imposible, pero parecía que Jenny estaba involucrada en algún negocio turbio o algo por el estilo. Tuve que ir a Londres unos días después, así que busqué la dirección en el estado de cuenta. Era una zona elegante, llena de viejas fortunas, justo el tipo de lugar donde la familia de Jenny se sentiría cómoda. Al menos, eso me tranquilizó un poco. Miré las placas de bronce en la puerta, pero ninguna me decía nada. Un par me llamaron la atención, Corporate Agency y Golden Circle Agency, las demás parecían ser de contadores o corredores de bolsa,
por el sonido de los nombres. Esperé un rato, pero nadie llegó ni salió. No hubo suerte. No sabía cómo proceder. Lo único que podía hacer era confrontarla, pero eso no me resultaba nada atractivo. Ella me estaba ocultando algo, y ahora parecía posible que su familia estuviera involucrada. Tenía que descubrir qué era y, quizás más importante, por qué. Nuestra segunda cita fue memorable, y recuerdo claramente lo que llevaba puesto, unos vaqueros ajustados y un suéter blanco. Se habría visto bien en cualquier mujer atractiva, Pierre Cardin tiene ese don. Pero en ella, era impresionante. Estoy seguro de que fueron mujeres como mi esposa las que inspiraron a diseñadores como él. Era una mujer como mi esposa la que podría haber lanzado 1000 barcos. Fuimos al teatro y luego a cenar tarde. Fue de nuevo una velada excelente, sin la menor idea de lo que comimos. Después, los dos paseamos por las orillas del Támesis, del brazo como amantes a lo largo del tiempo. De alguna manera, asumí que ella volvería a mi hotel. Lo hizo, y de alguna manera asumí que subiría a mi habitación. Lo hizo, y de alguna manera asumí que se uniría a mí en la cama. No lo hizo. No es que no lo pasáramos bien. Logré que se quitara el suéter, y su belleza superaba todo lo que había imaginado. Me abrazó y me besó con pasión, de una manera que me dejó en trance. Mis dedos comenzaron a desabrochar el primer botón, y ella dejó escapar un leve suspiro. En ese momento, se detuvo de repente, dándose cuenta tal vez de lo que estábamos haciendo y hasta dónde podríamos llegar. No, por favor, no, susurró ella, sosteniendo mi mano, pero sin la determinación de apartarla rectamente. No estoy lista, no aún. Por favor, no lo hagas. Quizás fue la decisión más difícil que había tomado hasta ese momento. Me detuve y me retiré. Ella no hizo ningún intento de detenerme, casi desafiándome con la mirada, confiando en que no la desobedecería. Luego, el momento pasó, y nos abrazamos, besándonos y sosteniéndonos con fuerza. Éramos adultos, yo en mis 30 y ella en sus 20, pero no estaba lista, aún no. Le pregunté qué le pasaba, si de verdad había algún problema, y ella asintió, susurró que sí, y luego rompió en llanto. ¿Qué puedes hacer si amas a una persona? Y para ese entonces, sin duda, la amaba. ¿Lo aceptas? La abracé fuerte, le hablé con calma, y le dije que todo estaba bien. Nos quedamos así, y mi impulso se fue desvaneciendo, dejando solo el amor que sentía por ella. Al cabo de una hora, suspiró, se levantó y se disculpó, mientras las lágrimas volvían a brotar. Lo siento, murmuró entre sollozos. Estoy hecha un desastre, un caos. No tienes ni idea, ni una sola idea. La abracé con fuerza, como si así pudiera borrar todos sus problemas. Y al menos por el momento, eso fue suficiente. Gracias, Jim, dijo al fin. Eres el hombre más maravilloso, añadió, besándome, y todo pareció estar bien. Nos quedamos abrazados un buen rato, pero al final, tuvimos que despedirnos. La acompañé hasta los taxis una vez más. Eran la 1 de la madrugada y todavía no habíamos tenido intimidad, pero nunca me había sentido tan bien en mi vida. Pensé en enfrentar a Jenny sobre el dinero, sobre de dónde venía y por qué lo estaba usando. En el mejor de los casos, podría provenir de su familia, tal vez dinero que guardaban para evitar impuestos. Esa teoría me pareció lógica por un tiempo, pero parecía demasiado fácil y conveniente, y sabía que había algo más. No tenía otra explicación, solo un nudo en el estómago que me decía que no todo era lo que parecía y que estaba por recibir una gran sorpresa. Pero ni siquiera podía imaginar cuán grande sería. Una noche, la seguí hasta Londres cuando se fue a uno de sus trabajos con la empresa de relaciones públicas. Mantuve su Audi a la vista para ver si realmente iba al hotel donde se suponía que tendría una reunión o si se desviaba para encontrarse con alguien. Pero no, allí estaba, aparcando frente al hotel correcto, tan tranquila y elegante, entregando las llaves a un valet.
Nada de qué preocuparse, y varias horas desperdiciadas siguiéndola desde Cambridge. ¡Qué tonto había sido! Decidí que lo mejor sería simplemente preguntarle, la explicación seguramente sería simple. Lo haría esa misma noche, sin importar la hora en que llegara. Pero no volvió esa noche, y me despertó por la mañana. El timbre del teléfono me devolvió a la realidad, alejándome de mi sueño inquieto mientras me levantaba del sofá, donde había pasado la noche esperándola. «Hola, Jim», dijo alegremente. «Lo siento, me quedé atrapada en unas discusiones anoche, y la empresa pagó una habitación en el hotel para mí. Todo fue bien. Estaré de vuelta antes del almuerzo». «¿Almorzamos en The Bull y te cuento?» «¿Por qué no me llamaste anoche?», le pregunté, preocupado. «Lo hice», respondió con tono preocupado, pero no había respuesta. Dejé un mensaje. Miré el teléfono, y efectivamente, la luz de mensajes estaba parpadeando. Debió llamarme cuando iba de regreso desde Londres, y no me di cuenta con todo lo que tenía en mente. Acepté encontrarme con ella en The Bull, pero aún me sentía confundido. Sentía que el mundo se cerraba sobre mí, sin saber qué hacer o qué más decir. La semana siguiente, la seguí de nuevo, sintiéndome un traidor y odiándome por la desconfianza que sentía y los pensamientos que me invadían. Nuestra tercera cita fue un momento decisivo. La esperaba con ansias, como un adolescente, esperando que todo saliera bien, deseando que pudiera hacerla feliz y que las tensiones incómodas de nuestra cita anterior no volvieran. Nos encontramos en un lugar neutral, a mitad de camino entre Londres y Cambridge, en un pequeño y encantador sitio que había descubierto meses antes. Fue una elección acertada, y Jenny estuvo relajada desde el principio. Todo lo que podría haber deseado, desde el momento en que llamó la atención de todos al entrar, hasta el susurro que me dijo al final de nuestra comida. «¿Tienen habitaciones aquí, Jim?», preguntó, y mis plegarias parecieron ser respondidas. Sería difícil describir lo maravillosa que fue esa noche, pero lo intentaré. No era ningún novato, pero sentí que había encontrado algo único en ella, alguien tan especial. Ya en sus 20, estaba nerviosa mientras la ayudaba a desvestirse, como si fuera la primera vez. Temblaba un poco mientras le quitaba el vestido, dejándolo caer al suelo. La recosté en la cama, decidido a que si era un momento especial para ella, nunca lo olvidaría. No estaba allí, por supuesto. ¿Por qué lo estaría? Me dirigí al bar, echando un vistazo mientras ya había decidido que todo esto era estúpido e infantil, y que me iría de inmediato si ella no estaba. Pero Jenny estaba en el bar, charlando con un hombre. Estaba sentada de espaldas a mí, pero sabía que era ella, y el hombre con el que hablaba parecía estadounidense, mucho mayor que Jenny, tal vez de unos 50 años. Estaba vestido de manera impecable y se notaba que era una persona adinerada. Sentí como la tensión se desvanecía al darme cuenta de que él era exactamente lo que debía ser, un cliente rico de la agencia, obviamente algún empresario con quien estaba discutiendo asuntos de trabajo. Me sentí un tonto, maldiciéndome por haber sospechado que Jenny podría estar involucrada con otro hombre, aunque no lo había admitido hasta ese momento. ¿Qué debía hacer? Aún no estaba más cerca de descubrir la verdad sobre el dinero, pero al menos mi mayor temor se había disipado. Ella no estaba teniendo una aventura. Tal vez este hombre estaba relacionado con el dinero que había estado ocultando, pero yo no era ningún detective y no sabía cómo avanzar en esto. «Vete a casa», me dije a mí mismo. «Deja de ser tan ridículo». Otras horas desperdiciadas conduciendo hasta Londres y de vuelta debido a mis dudas infundadas. Entonces, Jenny se levantó, y mi estómago se encogió. Se veía fabulosa y muy elegante con un vestido negro ajustado que apenas llegaba por debajo de su cintura, dejando expuestas sus largas y delgadas piernas. El vestido se ceñía a su cuerpo de tal manera que, incluso desde el otro lado de la sala, pude darme cuenta de que no llevaba sujetador. La tensión en mi pecho se intensificó, pero no solo por lo impresionante que se veía, sino porque nunca antes había visto ese vestido. Definitivamente, no era el traje gris que Jenny había usado cuando salió de nuestra casa unas horas antes.
Mi pecho se apretó, pero me dije que estaba siendo irrazonable. ¿Por qué no cambiarse para una reunión nocturna? ¿Por qué no iba a querer verse bien para impresionar a un cliente importante? Luego, se rió de algo que él dijo y le sonrió, esa sonrisa que siempre había imaginado que era solo para mí. Lo peor fue cuando ella puso su mano juguetonamente en su pecho, un gesto que una mujer no haría con un cliente de negocios, a menos que lo conociera muy bien. Pensé que quizás era un amigo de la familia, alguien como un tío, pero sabía que me estaba aferrando a ilusiones. Cuando Jenny se levantó y le dio un beso en la mejilla, el mundo empezó a volverse oscuro. El hombre respondió al beso, pero esta vez en sus labios. Se quedaron así más tiempo del que sería apropiado para un tío y sobrina. El enojo me consumía, pero no pude hacer más que observar cómo Jenny seguía sonriéndole, acurrucándose más cerca de él mientras él le rodeaba la cintura con su brazo. Un empleado del hotel se me acercó. ¿Puedo ayudarle, señor? Me miró con curiosidad, como si no tuviera derecho a estar allí, observando a mi esposa con otro hombre. «Vete al diablo», grité, probablemente mucho más fuerte de lo que debía. Todo se salió de control a partir de ahí, y llamaron a más empleados. 3 de ellos me sacaron por la puerta trasera mientras veía a Jenny irse con ese hombre, riendo y caminando muy cerca de él. Me encontré en el suelo, en un callejón trasero, con unos rasguños en la cara pero nada grave. Regresé decidido a confrontarla, a descubrir qué estaba pasando. Pero los guardias me atraparon de nuevo y me echaron sin contemplaciones. Intenté suplicarles, pero no me escucharon. Me alejé, mirando hacia las ventanas, preguntándome en qué habitación estarían. La idea de lo que podría estar sucediendo entre mi esposa y ese hombre me desgarraba por dentro. ¿Qué control tenía él sobre ella? ¿Dónde encajaba el dinero en todo esto? Pero ya no importaba. Lo que importaba era que Jenny estaba allí con otro hombre, y yo no podía hacer nada al respecto. Después de esa cita, las cosas mejoraron considerablemente. Me sentía como un adolescente enamorado, y esa sensación nunca desaparecía. Jenny también parecía feliz, y conocí a sus padres, quienes se alegraron mucho de que al fin alguien hubiera conquistado su corazón. Nos casamos 6 meses después, en una boda enorme, la más grande en la que he estado, todo pagado por sus padres. Aunque intenté averiguar si había tenido alguna experiencia traumática en el pasado, sobre todo por lo que parecía ser una timidez inusual, ella evitaba el tema y prometía contármelo algún día. Pero no importaba, éramos tan felices. Los primeros 6 meses fueron maravillosos, aunque afectaron mi rendimiento en el trabajo. No importaba, ya que todos estaban felices por mí. Sin embargo, cuando perdimos una cuenta importante, tuve que dedicar más tiempo al negocio. No es que descuidara a Jenny, pero ella lo sintió. Noté que algo había cambiado. «¿Qué te pasa, cariño?», le pregunté, sin esperar una respuesta seria. Ella suspiró y finalmente admitió: «Estoy un poco aburrida». «No contigo, tú eres maravilloso». Me alegré de escuchar eso, aunque nuestra intimidad había disminuido. «Necesito algo que me mantenga ocupada, quizás podría volver a trabajar para mi antigua agencia», dijo. La semana siguiente, regresó a trabajar a tiempo parcial. Parecía haber encontrado nuevamente su energía y entusiasmo, y con eso, también regresó la chispa en nuestra relación. Jenny siempre había preferido el íntimo sencillo, lo cual atribuía a su falta de experiencia, evitando con timidez cualquier cosa fuera de lo común. Pero a partir de ese momento, se volvió liberada, completamente dispuesta a probar cualquier cosa. Era sorprendente lo naturalmente buena que era en todo y cuánto lo disfrutaba. No tenía idea de por qué merecía este placer incomparable, pero no me preocupaba, simplemente lo disfrutaba. Los siguientes 2 años fueron increíbles. Los problemas anteriores desaparecieron. Pasábamos juntos cada momento libre, y me sentía vacío cuando ella salía por la noche, aún más cuando se iba todo un fin de semana a París, Nueva York o donde fuera. Su trabajo la llevaba principalmente a Londres, y siempre que podía, intentaba organizar algo para poder encontrarme con ella allí,
almorzar antes de que desapareciera para algún evento o compromiso nocturno. Entonces encontré ese extracto bancario, y todo cambió. No podía creer que me estuviera engañando, pero la evidencia estaba ahí. Lo había visto, la había visto besándose y abrazándose con su novio en el hotel. Vi su mano en su espalda, sus dedos desapareciendo bajo el borde de su vestido corto. No había duda en mi mente de que acabaron haciendo mucho más poco después. El solo pensar en eso me llenaba de frustración y rabia. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía engañarme de esa manera? ¿Qué tenía ese tipo americano que yo no tenía? ¿Era solo por dinero o había algo más? Quizás era alguien con quien trabajaba, pero él parecía bien acomodado, así que tal vez era su jefe. Recuerdo que me había mencionado que uno de los directores era estadounidense. Sin embargo, por más cercana que sea la relación de trabajo, los jefes no tienen derecho a esos privilegios, a menos que haya algo más. Mi mente daba vueltas hasta que sentía que iba a llorar. Quizás esto llevaba ocurriendo desde hace tiempo. Tal vez por eso quería volver a trabajar para ellos. Quizás. Demonios, no sabía qué pensar. Era un jueves, la mañana después de que me echaron del hotel, y ya no podía soportarlo más. Escuché el coche de Jenny llegar a casa de madrugada y me pregunté cuántas otras veces había llegado tarde después de haber estado con él, sin que yo lo supiera, mientras dormía. Tardó un rato en subir a la cama, y hasta en la penumbra pude notar que se cambiaba a su pijama. Quizás también se había duchado en la otra habitación para que no detectara el olor de su amante en ella. Estaba furioso, pero decidido a aguantar hasta la mañana. Si iba a echarla, sería duro para ella. Pero si era yo quien salía por la puerta, la madrugada no era el mejor momento para hacerlo. Aún rezaba para que hubiera alguna explicación, y que por la mañana se riera y me dijera que todo había sido una broma estúpida. Se acurrucó a mi espalda, pero fingí estar dormido, rehusando despertarme. Aunque se abrazó a mí, envolviendo sus brazos a mi alrededor y besando mi cuello, dudaba que volviéramos a dormir juntos, mucho menos a hacer el amor. Con cierto alivio, finalmente se dio por vencida, probablemente para su propio alivio también, ya que no tendría que fingir más. A la mañana siguiente, yo ya estaba levantado y vestido mucho antes que ella. Después de todo, no había tenido una noche tan agitada como la que seguramente había experimentado ella. «Hola, cariño», me saludó alegremente cuando entró en la sala, su belleza casi haciéndome cambiar de planes. «¿Cómo estás esta mañana?» No respondí, simplemente me senté ahí, impasible, con el corazón latiendo con fuerza. Ella me miró, y la taza en su mano cayó de golpe sobre la mesa al resbalarse de su agarre. «¿Qué demonios te ha pasado?», exclamó, con una preocupación que casi parecía genuina. Los 2 moretones que se habían sumado a los cortes en mi cara, la segunda vez que me habían echado, obviamente fueron una sorpresa. Jenny intentó correr hacia mí, pero levanté la mano para detenerla. Quizás mi expresión facial tuvo más que ver con eso. «¿Qué pasa, Jim? ¿Qué te ocurrió?», preguntó urgentemente. «Anoche me echaron de un bar», respondí secamente. No obtuve la reacción que esperaba, pero debería haberlo previsto. «¿Qué? ¿Te echaron de un bar?», chilló con su acento inglés. «Qué tonto eres, hombre. ¿Te emborrachaste o qué?». Me miró y sonrió, casi riendo al imaginarme, el pilar de la respetabilidad, siendo expulsado de algún pub. «Espero que no haya sido en The Bull, Jim. Tenemos que ir allí mañana por la noche». La sonrisa en su rostro se desvaneció al darse cuenta de que yo no estaba sonriendo de vuelta. A partir de ahora, iba a disfrutar de esta pequeña discusión y, de alguna manera, hacerla sufrir por lo que me había hecho. «Siéntate», le ordené. «Quizás lo necesites». Esperé unos momentos, saboreando la tensión en su rostro. Sabía que algo pasaba, pero no tenía idea de qué. Ahora la situación estaba a mi favor. No fue en un pub donde me echaron, fue en un bar.
¿Un bar de hotel? Bar de hotel, confirmé. ¿Qué hotel? Preguntó, sin entender hacia dónde iba la conversación. No en Cambridge, en Londres. En el West End, por Knightsbridge. Noté un leve temblor en sus labios, apenas perceptible, pero la mención de Knightsbridge la impactó. Allí había pasado la noche. ¿Qué hotel? Preguntó, pero ya había bajado la mirada. Supuse que ya sabía lo que venía. El Grand Central, dije con calma. Está cerca de la plaza. Quizás lo conozcas, Jenny. Quizás has estado allí recientemente. Jenny pasó la mano por su frente y luego me miró, tratando de forzar una sonrisa. No sabía cuánto sabía yo. Dios, ni yo sabía cuánto sabía. Está bien, estuve allí anoche, susurró, luego habló más fuerte, con más confianza. Dios, Jim, sabías que iba a ir. Te lo dije. Siempre te digo a dónde voy. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de con quién estabas, respondí, aún calmado por fuera, aunque no por dentro. Ella me miró directamente, sin saber qué decir. Con un cliente, dijo al fin, pero su voz titubeó. Creo que ya sabía que había perdido. ¿Y todos tus clientes pueden tocarte el trasero? ¿Todos te tratan como si fueran dueños de ti? ¿Todos te besan como si fueran tu amante? Le solté, perdiendo por completo la calma. Jenny me miró, su rostro se desmoronó mientras estallaba en llanto. Debería haber sentido triunfo, pero lo único que sentí fue dolor, nuestro dolor. Todavía la amaba, ¿sabes? Resistía la tentación de correr hacia ella, abrazarla y decirle que todo estaba bien, que no se preocupara. Ya era demasiado tarde para eso. Esperé, ya que no iba a ser yo quien dijera las próximas palabras. Lo que dijera ella a continuación podría hacer la diferencia. Después de un rato, levantó la mirada y, mientras seguía sollozando, dijo: «Te amo, Jim», y volvió a llorar, con el dolor sacudiendo todo su cuerpo. Esperé de nuevo hasta que se calmó, y luego esperé a que ella hablara primero. «¿Qué viste, Jim?», preguntó tímidamente. «Te diré lo que vi, bruja». Te vi sonreírle y besarlo. Te vi acariciarle la espalda y el manosearte el trasero, algo a lo que no parecías oponerte. Los vi a ambos yendo juntos de la mano hacia las escaleras, con su mano metida bajo tu vestido. Eso es lo que vi. Supongo que te dirigías a su habitación, ¿no es cierto? Jenny me miró tristemente, más triste de lo que jamás la había visto. Abrió la boca para negarlo, pero luego se detuvo, sabiendo que era inútil. Asintió lo suficiente para reconocer que mis temores eran correctos. La mirada en sus ojos era de completa desesperación. Supongo que estuvieron toda la noche y luego tuviste el descaro de regresar aquí oliendo a él. Eso no es cierto, gimió. No volví oliendo a él. Me duché antes de salir del hotel. Nunca te haría eso. Te lo prometo. Ya no estaba seguro de cuánto valían sus promesas, así que continué. Entonces, ¿por qué te cambiaste en la otra habitación? ¿Por qué no te desnudaste en nuestra habitación como lo harías normalmente? No quería despertarte si estabas durmiendo, respondió. Su respuesta sonaba sincera, pero apenas la justificaba. ¿Y por qué?, pregunté finalmente. «Porque no querías que supiera lo tarde que llegaste, tal vez», susurró Jenny, casi inaudiblemente. Después de unos momentos, agregué: «Y no es la primera vez, ¿verdad?». Su silencio confirmó mi acusación. «¿Qué hacemos ahora, Jenny?», pregunté después de otro largo silencio. El único sonido era su sollozo mientras trataba de controlar sus emociones. No estaba disfrutando esto tanto como esperaba. «No lo sé, Jim, pero te amo. Solo a ti. Eres el único». «Oh sí, Jenny, soy el único al que amas, pero te acuestas con otro a mis espaldas». «Muy convincente».
Me lo creo completamente. Solo fue íntimo, insistió ella. No hicimos el amor, no de verdad. Solo fue íntimo, divertido, emocionante incluso, pero solo íntimo. Y hay una diferencia. La interrogué más, y ella asintió con la cabeza. Sí, hay una diferencia, una gran diferencia. Por favor, Jim, entiéndelo. Hay una gran diferencia. No estaba de humor para entender la diferencia y me costaba más controlar mi enfado. Este amante tuyo, continué, ¿quién es? ¿Desde cuándo ha estado pasando esto? No es mi amante, dijo Jenny. Ya te lo dije, no lo es. No es lo que piensas, Jim. De verdad, no hay absolutamente nada entre nosotros. Por favor, créeme. Cállate, estúpida, la interrumpí. Deja de empeorarlo. Deja de mentirme. ¿Crees que soy un imbécil o qué? Dime de una vez, ¿cuánto tiempo llevas acostándote con él? ¿Semanas, meses o quizás años? Lo conocí anoche, dijo Jenny, de repente tranquila aunque las lágrimas aún corrían por sus mejillas. Lo conocí en el hotel, probablemente solo 5 o 10 minutos antes de que nos vieras. Oh sí, y se supone que debo creer eso, ¿verdad? Supongo que te invitó a una copa de vino, te emborrachó y se aprovechó de ti, pobrecita. No, no fue así, Jim, respondió ella en un susurro. Como te dije, estaba trabajando. Me pagó por tener íntimo con él. La historia de Jenny me rompió el corazón aún más. Supongo que todos deben pensar que soy horrible, y no los culpo. Le rompí el corazón a Jim cuando le dije que el hombre en el hotel me había pagado por íntimo, que era una chica de compañía. Traté de decirle que no lo era, que trabajaba como escort. Pero, ¿a quién estaba engañando? Ni siquiera a mí misma ya. Me llamó una prostituta barata, y eso realmente me hirió. Me hizo llorar. De alguna manera, no soporto la palabra prostituta y simplemente no puedo verme como una. Tal vez una pequeña diferencia de palabras, pero siempre me permitió vivir conmigo misma. ¿Y barata? No, ciertamente no era barata, no bajo ningún estándar. Mis clientes eran muy ricos, y tenían que serlo para pagarme a mí y la comisión. Mi agencia, Golden Circle, atendía a políticos importantes, deportistas, capitanes de la industria, como los llamaba la prensa, de todo el mundo. Como las demás chicas, tenía clientes regulares, tal vez una vez al mes, y algunos de ellos los conocía desde hacía años, incluso antes de conocer a Jim. Aunque recé a Dios para que él nunca descubriera ese hecho. Había británicos, americanos, canadienses, franceses, de todo tipo. Bastante internacional, en su mayoría cuando estaban de visita en Londres, generalmente por negocios, pero a menudo me invitaban a pasar el fin de semana. Antes de casarme con Jim, a veces una semana o más. Dios mío, eso siempre les costaba un dineral, varios miles. Pero supongo que les daba un buen valor por su dinero. Cuando estaba con ellos, era su novia, su amante, cariñosa y atenta. Para mis clientes, debía ser la novia perfecta, disponible a demanda con una simple llamada telefónica para hacer casi cualquier cosa que quisieran, y no estaba cuando no me necesitaban. Nunca estropeaba las cosas aceptando dinero directamente de ellos, eso iba a través de Golden Circle, y luego ellos me pagaban mi parte. Pero desde que me casé, el dinero iba directamente a mi cuenta secreta. Nunca tocaba ese dinero. No podía. Y hacía mucho que había dejado de ser por el dinero, excepto por mi supuesto salario mensual, que luego transfería a mi cuenta normal para cubrir lo que hacía. Me aseguraba de que Jim viera ese dinero con regularidad para que no sospechara nada. Luego encontró ese maldito extracto. El hombre al que amaba tan completamente y con desesperación lo encontró donde lo había escondido durante la noche, y mi mundo se derrumbó. Lloré durante una semana, y mis ojos estaban rojos de tanto dolor. Jim se había ido de casa furioso, llorando como un niño.
No podía creer que lo había herido tan profundamente. Fue una estupidez pensar que podría salirme con la mía para siempre, y no sé qué estaba pensando. Se había convertido en mi forma de vida. Lo había hecho antes de conocerlo, y aunque lo dejé durante más de 6 meses después de casarnos, era como una droga, y volví a caer en ello. Podría decir que me obligaron, pero eso es demasiado fácil, y no merezco lo fácil. Perdí ese derecho. No sabía dónde había ido o dónde estaba viviendo, y a pesar de mis llamadas, se negó a hablar conmigo o siquiera a escucharme. Estaba desesperada, casi suicida. Y aunque entendía su dolor, sabía que me amaba, o al menos lo había hecho, y no entendía cómo podía cortarme así, tan de golpe. Me había aislado de todos y no tenía ni un solo amigo en el mundo. Me di cuenta de cómo mi estilo de vida me había proporcionado tantos supuestos amigos, pero ninguno en quien realmente pudiera confiar, ni una sola persona a la que pudiera contarle mis penas. Había una, por supuesto, pero no quería hablarme, y ¿quién podría culparlo? Rechacé varias citas, diciendo que no me sentía bien. Debí sonar fatal al teléfono, así que supongo que me creyeron. De todos modos, no estaba en condiciones de entretener a ningún hombre. Para mi vergüenza, ni siquiera en ese momento pensé en decirles que había terminado con esa vida. Supongo que era porque nunca lo pensé con claridad. Después de unos 10 días sin contacto, e incluso Sara en su oficina rechazando educadamente mis solicitudes para que me pusiera en contacto con él, decidí ir allí. Para entonces, había dejado de llorar todo el tiempo y mis ojos se habían recuperado un poco, pero a pesar de aplicarme el maquillaje, todavía me veía desarreglada. Aunque soy bastante bonita, sé que no soy una belleza destacada de forma natural como algunas chicas lo son. Pero siempre he sabido cómo sacar el máximo partido a mi apariencia. Recibí la mejor educación que el dinero podía comprar. Tengo una buena figura y sabía cómo posar, caminar y mantenerme, gracias a la mejor instrucción en mi escuela de etiqueta en Suiza. Aprendí a reírme de los chistes de los hombres y a hablar con ellos sobre temas que les interesaran. Sabía que tenía una sonrisa deslumbrante, pero eso nací con ello. Estaba acostumbrada a que se giraran las cabezas cuando entraba en una habitación y lo adoraba. Casi llegué a esperarlo, pero ese día no giré ninguna cabeza, ninguna en absoluto. «Por Dios, Jenny, te ves terrible», dijo Sara cuando me presenté en su escritorio. Nos habíamos hecho bastante amigas en los últimos años, pero ella no era el epítome de la discreción, así que mi apariencia debió de sorprenderle realmente. «Lo siento, Jim no está aquí». «¿Cuándo volverá?», pregunté, luchando por contener otra oleada de llanto. Sara me miró con lástima, se levantó y me tomó suavemente del brazo. «Vamos», dijo, «estoy en un descanso. Vamos a tomar un café en algún lugar». «En realidad, tomo té», respondí. Durante el té, Sara me contó que Jim había visto mi coche llegar al aparcamiento y había salido por la puerta trasera cuando yo entré por la delantera. Ella me dijo que le había contado que habíamos tenido una gran pelea, pero no el motivo, lo cual me hizo suspirar de alivio. «No quiere discutirlo», dijo ella. «Está en un estado terrible». «¿Quieres contarme de qué se trata?» «No puedo», respondí. «Pero es culpa mía, no de él». «¿Tan grave?», comentó Sara con una mirada de comprensión. «Peor que eso», respondí. «Mucho peor». «Creo que necesitas encontrar a alguien con quien hablar sobre esto», sugirió ella. «Alguien cercano a ti en quien confíes». Era un buen consejo, pero no tenía a nadie cercano. Era hija única y estaba cercana a mis padres, pero ¿cómo empiezas una conversación así? «No lo he mencionado antes, papá, pero he estado trabajando como prostituta desde que dejé la Universidad de Oxford, y mi marido acaba de enterarse». No, simplemente no era posible. No tenía a nadie y tendría que resolverlo por mí misma. Pero no salió así. La agencia seguía llamándome y, eventualmente, tuve que admitir lo que había pasado, que mi marido se había enterado. «Oh, querida», dijeron, pero eso fue todo.
Lo último que querían era involucrarse en una disputa matrimonial. Luego, una semana después, llamó Ralph. Ralph era otro de mis clientes americanos, casi 60 años pero en muy buena forma, un buen amante, y lo conocía desde antes de conocer a Jim. Nos llevábamos muy bien, y supongo que tenía algunos sentimientos profundos por él, aunque nada como los que tenía por Jim. De todos modos, estaba casado, y una vez incluso conocí a su esposa, aunque me presentaron como una colega de negocios junior. Ralph era uno de los dos únicos citas a los que había dado mi número de teléfono. Sentía que podía confiar en él. Lo siento, Ralph, dije cuando escuché su voz. No estoy disponible en este momento. Puede que no lo esté durante algún tiempo. Golden Circle me contó tus malas noticias, dijo por teléfono, y rompí a llorar. Necesitas a alguien con quien hablar, ¿verdad?, continuó Ralph. Vamos a encontrarnos en algún lugar. Quizás pueda ayudarte. Oh, Ralph, por favor no. No me pidas que salga contigo. No estoy en condiciones de darte lo que quieres. Es hora de devolver el favor, dijo en voz baja. Hice algo por ti en lugar de lo contrario. Sin tonterías, te lo prometo. Encuéntrame en el lugar de siempre. No, no allí. Iré a Cambridge. ¿Dónde sugieres? 5 horas después, estaba sentada frente a Ralph mientras él comenzaba a interrogarme. ¿Quieres que vuelva?, preguntó primero, a lo que respondí que, por supuesto, sí, pero parecía haber pocas posibilidades. Si no, estaría más que feliz de, bueno, ya sabes. Pally y yo no hemos estado llevando bien desde hace un tiempo, comenzó. Lo interrumpí. Por favor, Ralph, no me lleves por ese camino. Me gustas, ¿vale? Te amo de alguna manera, pero no eres Jim. Lo siento, pero simplemente no eres Jim. Ralph asintió con tristeza. Lo esperaba, Jenny. Lo siento, pero tenía que preguntar, tenía que sacarlo de en medio. Le sonreí. Era tan dulce. Jim no quiere hablarme. Simplemente no quiere hablarme. No sé qué hacer. No entiendo cómo, si me amaba, pudo cortarme así. Y no creo que aún hayas comprendido cuánto lo has destruido, a él y a todo su mundo, señorita, respondió Ralph. Pero él simplemente no lo entiende. Solo fue íntimo, solo algo que necesitaba por la emoción. Es como una droga, y parece que no puedo existir sin ella. Estar con una variedad de hombres todo el tiempo, sin saber con quién iba a acostarme de una semana a otra. No puedo parecer explicarlo a nadie. Vertí mis sentimientos, explicando cómo incluso cuando dejé de hacerlo después de casarme, terminé miserable después de solo 6 meses, con solo un amante, maravilloso, aunque lo fuera. Por mucho que lo amaba, solo era íntimo, ¿verdad?, preguntó Ralph. Sí, respondí. Nunca hubo nada más, solo íntimo. La manera en que me sonreías, la manera en que me besabas, la manera en que me complacías, solo íntimo todo el tiempo, preguntó Ralph. No estaba preguntando, estaba indagando si mis sentimientos eran correctos. Pensé en ello, recordé cómo era estar con él, recordé los sentimientos con los que habíamos hecho el amor, sí, habíamos hecho el amor, no simplemente tenido íntimo. Me estaba engañando. Aunque a menudo había sido solo íntimo con la mayoría de ellos, una aventura en la que participar y olvidar, con Ralph y algunos otros, para el caso, había sido más que eso. Mucho más. ¿Recuerdas cómo reaccionaste cuando descubriste que había estado con una de las otras chicas mientras tú estabas de vacaciones, Jenny?, exigió Ralph suavemente, recordándome lo enojada que había estado, cómo le había gritado y discutido, cómo había estado de mal humor durante un par de semanas, incluso había sido dura con el pobre Jim, que era tan inocente. ¿Puedes imaginar cómo debe sentirse Jim ahora? ¿Puedes imaginar lo mucho peor que debe ser para él? Miré a Ralph, y la realización de lo que le había hecho a Jim, lo horrible que había sido, se desbordó en mí. Empecé a llorar, pero esta vez no lloraba por mí.
Lloraba por él, mi marido, mi amor. Lloré como nunca antes en mi vida. Estaba desgarrada porque había roto su corazón. Ralph me tomó suavemente en sus brazos y me meció tiernamente mientras lloraba como un bebé. Mientras me sostenía, susurró, no puedo imaginar qué puedo hacer, pero lo intentaré. Solo espero que él te valore tanto como yo. Haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para tener solo un atisbo de oportunidad de recuperar a Jim. Lucharía contra mi necesidad de estar con otros hombres, y le rezo a Dios para que pueda ser lo suficientemente fuerte para resistirlo, para tener la fuerza de voluntad de decir que no lo haré más. Comenzaría de inmediato. Sí, lo haría, de inmediato. Le dije a Ralph que dejara de desabrochar los botones de mi blusa. Lo haré, dije, decidida. Lo haré. Le diré que pare inmediatamente. Ahora mismo. Lo digo en serio. Ahora mismo. Ahora mismo, le diré que pare. Lo hice porque amo a Jim. Me levanté y regresé a casa. Todavía estaba perdida en mis pensamientos y sintiendo el dolor. Deseaba desesperadamente encontrarme con Jim. Lo intenté, pero nunca lo encontré. Intenté llamar, pero su teléfono estaba apagado. 3 días después, estaba en casa de mi madre cuando un hombre vestido con un traje vino y llamó a la puerta. La abrí, y el hombre preguntó si yo era la señora Jenny. Asentí. Te han entregado, dijo, entregándome un sobremanila y alejándose. Era lo que había estado temiendo. Sabía que había perdido a Jim para siempre. Pasaron 7 meses. Luché contra el divorcio, pero él nunca cedió. Finalmente, el juez concedió lo que Jim quería. Nunca me habló. Intenté contactarlo muchas veces después del divorcio, pero nunca respondió. Nunca volví a casarme ni a salir con nadie. En cuanto a Jim, escuché que se mudó a otro estado y que está comprometido con una maestra. Bueno, la vida continúa. Lamentablemente para mí, se movió hacia un mundo oscuro. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación, y no olviden darle like, compartir y suscribirse. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters.
I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me,
I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize.
Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike! What have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands.
But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.